Buenas, ¿cómo estamos? Este es el segundo video de la UP1, hablando en este caso más de lo que es semiología y patología. Anteriormente vimos todo lo que tiene relación con una breve introducción a lo que es la microbiología, así que bueno, ahora vamos a hablar de conceptos básicos que hay en esta UP de semiología y de patología. Los puse los dos en un video porque son conceptos cortitos, fáciles de entender por ahí, en comparación a microbiología. Y así ya podemos dar puntapié eh, a lo que es después psicología y ver si podemos cerrar con algo más. Y ya así arrancar con la UP2, que es un poco más extensa. Bueno, uno de los temas primordiales que tiene esta UP en cuanto a lo que es semiología es el tema de la relación médico-paciente, ¿no? Entendiendo la relación médico-paciente como el eje central del desempeño profesional, como bien dice ahí. Y es una relación médico-paciente, esto que se establece entre el médico y el paciente, eh, un tipo de relación que se ha ido deteriorando con las tecnologías, ya sea por, no sé, el ingreso de un celular que, no sé, estamos en TikTok y nos permite ver una cura para cierta cosa que nosotros creemos que es así, y viene el médico y te dice que no es así, y bueno, ahí ya hay una discordia entre lo que el paciente piensa y entre lo que el médico le recomienda hacer. Y bueno, que también nos va llevando esto a los tipos de relación de médico-paciente. Se ha visto en otras áreas igual, pero bueno, no está de más decirlo. Que bueno, entre esos tenemos uno de los más comunes, es el biologicista, que eso no quiere decir que esté bien que sea común, que es el que va a focalizar la atención en los órganos y los sistemas, y su estrategia de comunicación será el interrogatorio. En cambio, después tenés, no sé, el individualista, por ejemplo, donde expresa que la enfermedad es un problema individual y el médico va a hacer un prontuario del paciente y dará un veredicto y sentencia. Por ahí no deja interactuar tanto el paciente con lo que es el- su día a día, su trato, lo que sea. Después tenés la relación médico-paciente sociológica, donde no existe un individuo sano, sino una sociedad que está enferma, como el lema que discurre en esta relación médico-paciente, y tiene en cuenta factores como la mala alimentación, tabaquismo, etc. Y entre otros tenés, por ejemplo, la autoritaria, que me interesó destacar también, donde el médico ordena un curso de acción que el paciente debe cumplir. Tampoco se le da posibilidad a establecer una relación donde el paciente le diga, bueno, es- vayamos por este lado, o prefiero ir por este lado, no, sino que el médico da ciertas órdenes donde el paciente debería cumplir. Hay millones de relaciones médico-paciente, en la gente están bien explicadas, no son tan importantes para lo que es la cursada del área. Sí es más importante lo que vamos a hablar ahora, que es historia clínica del paciente internado, y entendiendo la historia clínica, ¿no?, como una narración ordenada y detallada de acontecimientos psicofísicos y sociales, que pueden ser pasados o que estén ocurriendo en este momento, o sea, presentes, referidos a una persona. Y esto surge de la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual del médico. Todo esto permite emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad. Bien, también se lo puede conocer como un documento médico, científico, legal, económico y humano. Bien, está más claro porque es legal, porque la historia clínica nos permite el día de mañana, si nosotros nos mandamos una cagada, defendernos de que tratamos de hacer el procedimiento como correspondía, que indagamos las preguntas que debíamos indagar, eh, etcétera. Entonces, más que nada eso, desde tenerlo en cuenta desde lo legal y desde lo médico, porque también nos permite la historia clínica evaluar cómo transcurre la estadía del paciente, cómo vino, qué tiene, es muy importante. Bien, en cuanto a la estructura, yo quiero hacer principal hincapié en este video en lo que es la anamnesis, porque es lo que van a ver en tercero. Y el examen físico, obviamente, lo van a ver en tercero, un poco más en defensa, sí, pero van a ver examen físico.
Pero es muy importante la anamnesis y el examen físico por ahí, más que lo que es resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, evolución diaria y epícrisis, que eso se ve más adelante. Bien, la anamnesis, como ven ahí entre paréntesis, consta de bastantes factores. Sería datos personales, donde hoy le preguntaríamos al paciente, bueno, nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento. Podés preguntar sobre el trabajo, cosas relacionadas con, por ejemplo, cuando veamos enfermedad respiratoria, veremos que por ahí lugares de trabajo o el lugar donde nació tiene mucha relación con la enfermedad respiratoria, por ejemplo, un lugar que esté muy expuesto a humo de biomasas, y un paciente que venga con problemas respiratorios, bueno, es necesario preguntar estas cosas. Pero bueno, en sí, datos personales, generales. El motivo de consulta es otro lugar que abarca la anamnesis, que bueno, en sí es preguntar al paciente por qué viene a la consulta. Y ahí anotar, lo podemos anotar de manera con lenguaje médico o entre comillas, sí, con el lenguaje que nos dice el paciente, por qué el paciente viene a la consulta. ¿Me viene con dolor de pecho? Bueno, puedo poner entre comillas dolor de pecho, por ahí es fácil. Eh, no sé, viene con sensación de falta de aire, bueno, puedo poner entre comillas sensación de falta de aire o bueno, puedo poner disnea, que temas que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, en sí es eso. Eh, Después la enfermedad actual, que por ahí es lo que más se complica porque sí necesita mucha práctica, más que nada para lo que es el desarrollar la enfermedad actual, que esté bien redactada, necesita tiempo de práctica, sí. Pero bueno, normalmente siempre arranca con paneles, vamos, estamos teniendo un masculino, paciente masculino de tantos años de edad, por ahí puedes poner los antecedentes ahí, por ejemplo, tabaquista, acude a consulta por disnea de grado 3 de 72 horas de evolución, y bueno, ir avanzando ahí. Eso se va viendo, normalmente con las tutorías se aprende mucho a hacer enfermedades actuales y todo eso, y con las clases de semiología que se tienen semana a semana se aprende mucho a hacer la enfermedad actual, y es lo que los trabajos que van a ir teniendo, van corrigiendo eso, la enfermedad actual. Antecedentes de la enfermedad actual, ahí hay ciertas cosas que bueno, que normalmente se preguntan si tuvo enfermedades previas, perdón, si es la primera vez que lo tuvo, en este caso de la enfermedad actual que nos está contando. Si es la primera vez que lo tuvo, bueno, se queda ahí. Si no es la primera vez que lo tuvo, se pregunta si acudió al médico, si le dio, por ejemplo, un tratamiento a seguir, si se hizo pruebas de imágenes, o sea, si le dieron algún diagnóstico de una enfermedad, bueno, etcétera. Son preguntas que se hacen normalmente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Se puede hacer preguntas sobre estudios complementarios, como dije. Eh, Nada. En sí, si no es la primera vez, se indaga más sobre eso, ¿no? Después de enfermedad actual y antecedentes, tenés lo que son los antecedentes personales, que ya, bueno, ahí en lo que es antecedentes personales, tenés antecedentes personales en cuanto a si tiene eso que hablábamos antes, enfermedades previas, o sea, si le diagnosticaron una enfermedad previa, por ahí de importancia, qué sé yo, hipertensión, diabetes, lo más común con lo que suelen venir los casos. Eh, si tuvo, no sé, por ejemplo, si toma alguna medicación por esa enfermedad o no, si tuvo algún traumatismo, si tuvo, eh, sí, alguna cirugía, etcétera, todo relacionado a algo previo, que por ahí no tiene que estar relacionado con la enfermedad actual, pero sí es de importancia. En cuanto a antecedentes hereditarios y familiares, bueno, lo mismo, pero con la familia. También se hace lo que es preguntar sobre los hábitos, bien, alimentación, catarsis, diuresis, eh, sueño, actividad física, sí, que nos puede indicar ciertas cosas que tienen importancia, más que nada a nivel cardiovascular, la actividad física y alimentación, por ahí, entre otros. Y bueno, después de todo eso, sí, ya viene, puedes preguntar sobre medios, que sería más que nada dónde vive, con quién vive, bueno, otra vez de qué trabaja, etcétera.
y así continuar. Después si llega a eso que nombramos antecedentes hereditarios y familiares, y bueno, en sí es eso. Tienen la lista de cotejos seguramente ahí en el campus, que los va a guiar bastante y no se asusten, es un tema que se ve en tercero, se sigue viendo en cuarto. Es complejo la historia clínica, pero el saber hacerla te permite llegar a buen puerto con un futuro diagnóstico y un futuro buen tratamiento del paciente. Después, bueno, tenés lo que es examen físico, que eso se va a ir viendo UP a UP. Si bien acá en los capítulos que dan en la bibliografía se habla de exámenes físicos, qué sé yo, pueden verlo, sí, para tener un paneo general, pero se va a ir viendo después, capítulo a capítulo, los exámenes físicos. Por ejemplo, ahora en la UP2, si no me equivoco, tenemos del sistema digestivo, o sea, sí, del examen físico abdominal, vendría a ser, en el abdomen, y bueno, en sí, en general, eso, ¿no? Después, bueno, lo que es resumen serológico, consideraciones diagnósticas, evolución de la epícrisis, le dije que este año no lo van a ver, así que no nos importa por ahora. También entender, por ahí no es tan importante, eh, no se ve, en este año por lo menos, es la historia clínica orientada al problema o historia clínica del paciente ambulatorio, que es la que se hace cuando hay escaso tiempo para recolección de datos, por cualquier motivo. Eh, y tiene una estructura particular, que está orientada alrededor de la queja de lo que es el paciente, ¿no? Eh, pero sí, entender eso, que tiene escaso tiempo para recolección de datos, y nada más, y eso. Bueno, siguiendo, ahora ya pasamos a lo que es patología, vamos a hablar de lesión y adaptación celular. Este sí, yo creo que es el tema más importante, al que más hay que prestar atención en esta OP, porque es de suma importancia y se suele preguntar bastante. Más que nada en los múltiples choice y en algún oral te pueden preguntar esto, así que bueno, es de suma importancia. Cuando hablamos de lesión y adaptación celular, primero tenemos que entender las causas de una lesión celular. ¿Qué causas tenemos nosotros que pueden causar, valga la redundancia, una lesión celular? Entre esas tenés lo que es hipoxia, que es deficiencia de oxígeno. Todos esos conceptos, ¿no?, que van a ir apareciendo, poco a poco se van a ir familiarizando. Hipoxia, isquemia. Es complicado en un principio, pero se van a ir familiarizando, quédense tranquilos. Bueno, como dije, hipoxia, que es deficiencia de oxígeno, isquemia, que es deficiencia de sangre. Otra causa de lesión celular pueden ser las toxinas, por ejemplo, que tenga alguna bacteria. Agentes infecciosos, lo que vimos, virus, hongos, parásitos, bacterias. Reacciones inmunitarias, alteraciones génicas, desequilibrios nutricionales, agentes físicos como traumatismo, radiación, shock eléctrico y envejecimiento. Bien, hay que entender que podemos dividirlo en dos especies de tipos a la lesión celular. Bien, donde tenemos la lesión celular reversible y la lesión celular irreversible, o también conocida como muerte celular. La lesión celular reversible es un estadio donde la alteración funcional y morfológica puede normalizarse. Y en esto tenemos dos tipos de lesión celular reversible. Lo que es la tumefacción celular, que es también conocido como hinchazón celular, que es la que produce palidez, un aumento de turgencia y aumento del peso del órgano. Pero sí una hinchazón que, bueno, una hinchazón, tumefacción celular, que puede volver a la normalidad, por ende es reversible. Y el otro tipo de lesión reversible es el cambio graso, que afecta principalmente al hígado, y es la aparición de vacuola llena de lípidos, alteración de membrana plasmática y cambios en mitocondrias, entre otros. Bien, pero en sí es un cambio graso normalmente que ocurre en el hígado, la esteatosis hepática. Bien, y en cuanto a lo que es muerte celular o el tipo irreversible de lesión celular, tenemos que la podemos dividir en necrosis o apoptosis. No sé si por ahí están tan definidas, o sea, ya las tienen tan definidas las diferencias entre necrosis y apoptosis, pero bueno, vamos a dar un repasito general bien básico, donde entendemos a necrosis como la muerte rápida e incontrolable, que está causada por falta de oxígeno y nutrientes o, por ejemplo, acción de toxinas, ¿no? En esta necrosis se van a romper membranas celulares y enzimas
saldrán de la célula para digerirla, lo que induce una reacción inflamatoria. Bien, la necrosis se va a caracterizar por cambios citoplasmáticos, cambios nucleares y diferentes destinos de células necróticas, que pueden persistir un tiempo o ser digeridas y desaparecer. Bien, hay ciertos patrones morfológicos de necrosis tisular, donde encontramos a la necrosis coagulativa, que es un tipo de necrosis donde se conserva la estructura del tejido por unos días, luego las células muertas son digeridas por enzimas lisosomáticas y luego se eliminan restos celulares por fagocitosis. Otro tipo de necrosis es necrosis por licuefacción, que son cuando los microbios causan una rápida acumulación de células inflamatorias y las enzimas licúan el tejido digiriendo células muertas y transformando el tejido en un líquido viscoso. Otro tipo de necrosis es la necrosis gangrenosa, donde el miembro o un miembro en general pierde el riego, hablamos de riego, un riego sanguíneo, y sufre necrosis por coagulación. Otra es la necrosis gaseosa, donde la arquitectura del tejido se va a borrar por completo y no se discriminan los límites celulares. Necrosis grasa tenemos también, que alude a áreas focales de destrucción de grasa, y necrosis fibrinoide, que suele asociarse a una reacción inmunitaria. Pero en sí, los primeros 4 tipos, más los últimos 2 que dije así medio al aire, son importantes entenderlos porque después son temas que se preguntan y son temas que se van a seguir viendo en otros años, entonces está bueno tener la base bien vista. Por otro lado, apoptosis es lo que es la muerte celular regulada. Bien, acá las células activas de enzimas que degradan su propio ADN y proteínas para luego producirse rotura de fragmentos de células apoptósicas. Bien, esta apoptosis no induce una reacción inflamatoria y tiene diferentes causas. Bien, apoptosis fisiológicas, o sea, células mueren y son sustituidas por otras, algo por ahí común, y apoptosis patológica, que es cuando se eliminan células con lesiones no susceptibles de reparación. Por una patología induce la célula a hacer apoptosis de la célula porque siente que no se va a reparar, que puede generar un daño mayor y, por ejemplo, puede llevarte a una neoplasia, ¿no? Entonces los genes que apoptosan actúan sobre esas células induciendo a la muerte, a su muerte. En sí es eso lo que es apoptosis, necrosis, lo que es tumefacción celular o cambio graso, lo que es tipos de lesión celular como es reversible o irreversible. Después sí hay ciertas adaptaciones celulares, porque si hablamos de lesión tenemos que hablar de adaptación también, que bueno, son estas 4 palabritas que ven acá, bastante vistas ya creo que en otras áreas, pero bueno, es importante recordarlas. Por ejemplo, lo que es hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células. Y esto, bueno, puede ser debido a un aumento de las necesidades funcionales o a la estimulación de un factor de crecimiento o una hormona. Después, atrofia, que es disminución del tamaño celular. Recuerden el prefijo A, es típico de sin, o sea, de, de- sí, como por ejemplo cuando hablamos de átomo, sin división, bueno, acá atrofia. Y hipertrofia, hiper de que aumenta el tamaño de las células, disminuye el tamaño de las células es atrofia. Y esto es debido a menor síntesis de proteínas y mayor degradación de proteínas. Por otro lado, hiperplasia, que es un aumento del número de células. Y esto puede estar debido a un aumento de la proliferación de células, también estimulada por factores de crecimiento, como lo que es la hipertrofia. Y la metaplasia, que es el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula adulta. Esto es un poquito más complicado de entender, pero voy a hacer un ejemplo bien simple. Bien dice que la metaplasia es el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula adulta. Por ejemplo, cuando se pasa un epitelio escamoso a un cilíndrico. Y eso es cuando hablamos de esófago de Barrett. Lo van a ver en pacientes fumadores eh, o con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pueden llegar a tener esófago de Barrett. Y es importante entender que esto es una metaplasia, o sea, se cambió de un epitelio estratificado que tiene el esófago a un epitelio cilíndrico simple, que es más bien secretor, que tiene el esófago de Barrett. Bien,
En sí es eso. Eh, Así que bueno, terminamos con la unidad de hoy. Después seguiremos con psicología, veo que tenemos acá. Y nada, podemos llegar a hablar de fármaco, pero no lo veo importante para esta Unión Europea. Sí, un poquito más adelante lo podemos llegar a ver.